Bueno, compas, me escuchan bien? Sí. Primero, un gusto para nosotros, para nosotras, compartir con ustedes, agradecer mucho a los compañeros, a las compañeras que se encuentran en diferentes partes del mundo, hoy luchando por la permanencia en el territorio, por la soberanía de los pueblos que viven en el campo y por el derecho de la vida, del medio ambiente, de la madre tierra, a tener vida digna y a tener un futuro también para la madre tierra, para las personas que habitamos en ella y para los pueblos que luchamos por la justicia y por la paz. El día de hoy, Día Internacional de la Tierra, tenemos el placer de dialogar en este momento con dos compañeros, mucha historia de resistencia popular, de lucha y de construcción de poder popular en Colombia. Y antes de presentarles, quisiera contarles que estos diálogos son una serie de espacios que hemos venido construyendo junto a compañeros y compañeras de Estados Unidos, especialmente Witness for Peace, y el Congreso de los Pueblos en Colombia. El Congreso de los Pueblos es una plataforma, es un movimiento que reúne a diferentes expresiones de lucha en Colombia y en otras partes del mundo. Eh, Expresiones indígenas, expresiones campesinas, negritudes, mujeres, estudiantiles, obrero, sindical, es decir, diversos sectores en lucha que logramos reunirnos desde hace más de 10 años, pero con una historia de lucha de más de 500 años, en función de construir mandatos populares, es decir, órdenes populares desde los territorios, desde los diferentes espacios del pueblo organizado, para construir vida digna, para luchar y para construir vida digna. El Congreso de los Pueblos, como decía, nace hace unos 10 años, producto también de movilizaciones en ese momento indígenas y que lograron reunir a diferentes expresiones en Colombia y como decía también hemos logrado tejer en diferentes partes del mundo. Ya para presentarles, está con nosotros la compañera Joana Milena Castaño. Ella es parte integrante del Coordinador Nacional Agrario, parte de lo que conocemos como el CNA. Es comunicadora social, periodista, ha trabajado en radios comunitarias, en producción audiovisual, documentación de experiencias organizativas e historia de la vida de líderes y lideresas sociales y de procesos golpeados por la violencia sistemática que vivimos en Colombia. Inició su trabajo en una asociación campesina en el norte del Tolima, centro de Colombia, apoyando iniciativas para el fortalecimiento de la economía propia y a través de propuestas como tiendas comunitarias y fincas de trabajo colectivo para la producción de alimentos y soberanía alimentaria como mecanismo de protección de los derechos humanos. Dentro de las consignas que defiende el CNA está la de ser líder social no es delito y la tierra se respeta. También está el compañero José Santos, es originario del Pacífico del Sur colombiano, integrante de la Coordinación Nacional del Equipo y del Equipo de Derechos Humanos del PCN, Proceso de Comunidades Negras. Es una dinámica organizativa de pueblos negros que articula a más de 140 organizaciones de base, consejos comunitarios y personas que trabajan constantemente en la transformación de la realidad política, social, económica y territorial de las comunidades y del pueblo negro, afrodescendiente, raizales, palenqueras, mediante la defensa y reivindicación de sus derechos individuales, colectivos y ancestrales. También el día de hoy contábamos con la compañera Anaveida Rivera, Secue Rivera, quien lamentablemente no está en este momento con nosotros, con nosotras. Ella es parte de la CIN, del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, del norte del Cauca. La compañera Anaveida también es lideresa del pueblo indígena del Cauca. Ha venido trabajando también en áreas de derechos humanos, coordinadora del programa de mujer, coordinadora del programa jurídico de derecho propio, maestra de la sabiduría por la cátedra UNESCO, dinamizadora de los procesos de las comunidades indígenas, afros y campesinas en la construcción de paz y resolución de conflictos interétnicos de la ASIN, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. La compañera lamentablemente no está aquí con nosotros, con nosotras, porque desde hace ya un buen tiempo, de forma sistemática, en la región donde está la ASIN, vienen sufriendo de forma sistemática diferentes violencias, entre esas el asesinato reciente de una gobernadora indígena. Hoy nos cuentan a esta hora que se encuentran nuevamente hechos de violencia en ese territorio
Entonces, lamentablemente, la compañera Anadeida no puede estar en este momento, pero sin duda alguna está aquí con nosotros, con nosotras, en la lucha por la tierra, por la vida digna. Para comenzar este diálogo, le plantearía a Joana y a José Santos que nos pudieran presentar su movimiento, su organización, qué es el CNA, qué es el PCN. Te doy la palabra a Joana y luego a José Santos. Gracias, Carlos. Pues muy buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos los pueblos que nos escuchan. Agradecer nuevamente por esta oportunidad de estar compartiendo en este espacio de relacionamiento, de hermanamiento, de construcción de internacionalismo, donde podamos pues también juntar nuestras luchas, nuestras apuestas, pero también pues esas situaciones complejas que vivimos en cada uno de los territorios. El Coordinador Nacional Agrario de Colombia es una organización campesina que tiene alrededor de unos 24 años de lucha, de resistencia, con unos antecedentes de la lucha por la tierra, de la lucha por la construcción de la territorialidad, del reconocimiento del ser campesino y campesina en nuestro país. Está presente en alrededor de 22 departamentos de nuestro país. Está conformado más o menos por unas 52 organizaciones en los territorios. En los últimos años, pues se ha caracterizado por ser una organización que le apuesta fuertemente a la movilización, a la exigibilidad de derechos para el sector rural, para el sector campesino, no solamente de quienes estamos agrupados en nuestra organización nacional, sino para el sector campesino en general, que construye territorialidad a través de los territorios campesinos agroalimentarios, que construye propuestas para las mujeres campesinas, que construye propuesta de ejercicios de protección y autoprotección a través de las guardias campesinas, que lucha y que resiste en contra de este modelo extractivista que a diario está profundizando unas desigualdades muy grandes en el sector campesino, en el sector rural, y que sigue resistiendo, organizándose y movilizándose por todos estos derechos de permanecer en nuestros territorios, de permanecer y de tener mucho arraigo por nuestra identidad y por nuestra cultura en Colombia. Y obviamente pues se articula con otros procesos, con otros pueblos hermanos en Colombia y en el continente. Estamos en articulación también con la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, que está presente pues en el sur, en el centro del continente, y nos encontramos en la Vía Campesina, que es la gran organización mundial donde pues todas nuestras luchas por la soberanía alimentaria, por la reforma agraria integral y popular, por la permanencia en los territorios, por nuestras semillas nativas y por muchas banderas de lucha que nos permiten pues seguir resistiendo en el mundo como campesinos y campesinas. José, ¿nos escuchas? También preguntarte, cuéntanos qué es el PCN, qué es el proceso de comunidades negras. Vale, buenas tardes con todos, con todas. Como pueden ver, voy en la calle. La madre naturaleza, como dice Joana, nos bendijo. Está lloviendo, nos está lavando, nos está cubriendo. El proceso de comunidades negras es una organización étnico-territorial que nace en el año 93 bajo 5 principios. El principio de la identidad. Soy pueblo negro. El principio del espacio para ser pueblo negro, que se hace referencia al territorio. El principio del ejercicio del ser, o sea, el ejercicio de la participación, el ejercicio de opción propia de futuro, que hace referencia al desarrollo, y el principio de la solidaridad, porque somos parte de las luchas
de los distintos pueblos en el mundo. Y en nuestra última quinta asamblea definimos un sexto principio que tiene que ver con el principio de la reparación histórica, porque 1851 fue abolida legalmente la esclavitud en Colombia, pero nuestros viejos, nuestros mayores, no fueron reparados, indemnizados después de la trata transatlántica. Y por eso entonces nosotros seguimos reclamando esa reparación histórica. El PCN es una organización entonces de carácter nacional y nuestras instancias se llaman palenques regionales. Y entonces está el palenque regional Cusuto en la costa Caribe, palenque regional de Congal en Buenaventura, Valle del Cauca, palenque Alto Cauca en el departamento del Cauca, palenque Currulao en Nariño, y tenemos 3 espacios territoriales de trabajo, uno de ellos en Bogotá, el otro en el Magdalena Medio y el otro en el Valle de Aburrá. Hay un equipo de coordinación nacional porque el PCN no tiene, llamémoslo junta directiva, tiene una coordinación que desarrolla los mandatos establecidos por asamblea o por el Consejo Nacional de Palenque. Y desde esos 6 principios entonces desarrollamos nuestro trabajo y articulamos a nivel nacional con distintas plataformas, ¿cierto? En ese principio de la solidaridad, y articulamos, como ya Joana también lo mencionaba, en la Club Vía Campesina, en América Latina y el Caribe, y en la Vía Campesina Internacional. Y efectivamente, nuestro mayor trabajo ha estado alrededor de el espacio para ser pueblo negro, y que tiene que ver entonces con la defensa y protección del territorio. Muchas gracias. Gracias, José. Ahora, siguiendo con el diálogo, quisiéramos saber cómo desde el pueblo campesino, Joana, están viviendo la violencia en Colombia, están viviendo en el cuerpo de la mujer campesina, del hombre campesino, del pueblo campesino, la violencia en Colombia, y en ese mismo sentido, cómo se relaciona la política de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, hacia Colombia, y qué relación tiene esa política con la violencia que vivimos acá. Vale, Carlos, voy a tratar de hacer como una especie de contexto de cómo pues distintas políticas, distintas estrategias. Se te apagó el micrófono, Joana. ¿Ahí me escuchan? Sí, que hacen estrategia, sí. Listo. Que se orientan y que se construyen, sobre todo para este caso específico, desde los Estados Unidos. Entonces, entender y comprender que nos encontramos en este momento y desde hace varios años, ¿sí? Desde la construcción de esta doctrina de seguridad nacional que se empieza a implementar, pues, en últimas por una política o una estrategia que lanza los Estados Unidos, cuando empieza a identificar al comunismo como su enemigo social. Entonces, todo este control y este disciplinamiento social que se da desde allí, pero que se aplica con políticas ubicadas en Colombia, ya que pues Colombia geoestratégicamente está ubicado como ser
la cabeza de playa para implementar todas estas políticas tanto en el sur como en el centro del continente. Al estar ubicado Colombia en esa cabeza de playa, pues se convierte el país estratégico para la aplicación de toda esta política internacional, que no es más sino una política guerrerista de gobiernos autoritarios, con fuertes mecanismos de control social, que militariza los territorios tanto urbanos como rurales y sobre todo los territorios sobre frontera, porque necesitan tener el control estratégico para moverse y para tener el control sobre cada uno de los países, que criminalizan, ¿sí?, al movimiento social, a los sindicatos, a todo aquel, a toda aquella organización que en última se oponga a este modelo implementado por el sistema capitalista a través de sus múltiples estrategias del neoliberalismo, de la economía, de la apertura económica, de los tratados de libre comercio, que vaya en oposición al extractivismo, que vaya en oposición pues a la destrucción en últimas del tejido y el territorio que se ha construido históricamente en nuestros países. Esta estrategia hace obviamente que sea mayor la inversión en presupuesto para la guerra, para las armas, para la infraestructura, para los ejércitos, y eso pues profundiza la guerra en sí y le da un realce a lo que significa la militarización de la vida y los territorios en Colombia y en el sur del continente sobre todo. En Colombia, en los últimos tiempos, pues empiezan a aparecer, aparte de las fuerzas militares, de algunas insurgencias que históricamente han estado en Colombia, pues empiezan a aparecer otros actores armados, otros actores en los territorios que tienen unos intereses bien particulares. Y aquí vale mencionar pues específicamente el tema del narcotráfico o el tema de los cultivos de uso ilícito. Entonces se lanza todo un plan, como ya lo mencionaba, de una doctrina de seguridad que en Colombia se conoció como el Plan Colombia, ¿sí?, donde pues llega una cantidad de recursos, de presencia militar de los Estados Unidos. Se decía que en la implementación del Plan Colombia, Estados Unidos logra establecer en nuestro territorio alrededor de 7 bases militares gringas que son ubicadas estratégicamente en plataforma tanto de mar como del interior del país, y eso pues obviamente profundiza mucho el control de las vías de comunicación, se establecen fronteras tanto simbólicas como reales, se disputa todo el monopolio del uso de la violencia, se empieza a regular la economía, sobre todo la economía desde los territorios, se genera un sistema propio pero mal manejado de justicia y de castigos propios por estos actores en los territorios, y obviamente pues se reproduce y se profundiza todo este sistema patriarcal en el marco de la guerra. Ya mencionaba que en el Plan Colombia la presencia de las 7 bases militares pues trajo en sí profundas afectaciones, sobre todo al cuerpo de la mujer. Se dice que alrededor de 53 mujeres fueron violadas por militares estadounidenses y ese proceso nunca avanzó, ¿sí? Eso siempre quedó como ahí en el vacío y son de los temas que uno quisiera pues profundizar más e incidir mucho porque eso no ha cambiado, es decir, eso sigue siendo una realidad de cómo las fuerzas militares se apropian de los territorios y se apropian del cuerpo de las mujeres como una estrategia o como un botín de guerra para la implementación de sus proyectos y de sus avanzadas en los territorios. Eso, por un lado, frente al tema de la militarización de los territorios y de la injerencia de los Estados Unidos en todo ese control territorial y en la profundización de la guerra en nuestros países, con muchos objetivos, ya le decía, como control territorial para llegar a países, por ejemplo, como Venezuela, que se ha convertido para Estados Unidos un reto llegar a Venezuela. Entonces Colombia se convierte como en su puerta o su ventana de ingreso y de entrada allí para una injerencia, para una posible invasión de Estados Unidos a Venezuela. Hoy en los territorios de frontera, sobre todo departamentos como Norte de Santander y como departamentos como Arauca y otros que limitan con la frontera, pues tienen fuerte presencia militar, con unas confrontaciones y unas tensiones muy fuertes
que evidencian pues cuáles son los intereses de los Estados Unidos a través de no sé, como de las garantías que le da el gobierno de Colombia para que esto suceda en estos territorios. Y eso pues genera crisis humanitaria, genera violencia, genera desplazamientos de población tanto en Venezuela como en Colombia, genera más pobreza y otras situaciones que son bien difíciles de manejar allí. Otro tema que nosotros desde el Coordinador Nacional Agrario hemos identificado y que creemos que también es uno de los temas que más pues han estado aliados, ¿no? Entonces, el extractivismo siempre ha estado de la mano de la presencia militar en los territorios. Es decir, es como un juego que se hace para poder avanzar y hacer presencia en los territorios. Entonces, Colombia históricamente había dependido o estaba dependiendo del sector económico primario, es decir, la producción de ciertos renglones como el café, el banano, flores, petróleo y otros alimentos básicos que generaban el sustento para la economía de nuestro país. A partir de la década de los 90 y con la apertura económica que se da por la implementación del modelo neoliberal y sobre todo por muchas políticas establecidas desde los Estados Unidos, entre esas los tratados de libre comercio, pues esa apertura económica lo que hace es que el sector agropecuario y el sector obrero, sobre todo, ¿sí? Es decir, la mano de obra, trabajadores de empresas estatales y demás, pues se vean fuertemente afectadas, porque pues los salarios cambian, la forma de contratación cambia, las reglas de juego para la producción en el país tienen que responder a los intereses de países firmantes del Tratado de Libre Comercio, por lo tanto, pues nuestra economía primaria empieza en decadencia y sobre todo para los pequeños y medianos productores que no pueden estar al nivel de los grandes terratenientes o de la agroindustria, que en últimas son las que tienen maquinaria, infraestructura, presupuesto para poder responder. Estas políticas económicas, militares, ambientales, pues obviamente son todas encaminadas a afectar el pequeño y el mediano productor campesino rural en nuestro país. Entonces, solamente ponemos algunas cifras para que ustedes tengan en su imaginario cómo es que se juega con este tema, sobre todo de la importación y de la exportación de alimentos. Y básicamente, pues con Estados Unidos y con países de la Unión Europea, que son los países pues con los que tenemos firmas de tratados de libre comercio. Se dice que más o menos desde el 2016 hasta la fecha está variando. Hoy varía mucho por el precio del dólar, por la pandemia y por toda esta crisis que se da en el mundo. Varía entre 14, 16 y 18 millones de toneladas anuales de importación de alimentos. Es decir, nos están trayendo alimentos de otras regiones, ¿sí? Estados Unidos, Argentina, Europa, productos que históricamente habíamos pues producido en nuestra tierra, ¿sí? Que eran muy nativos, que nuestras semillas eran muy sanas, que no tenían ninguna relación con los transgénicos, con la producción de químicos y demás, que en últimas fortalecen a las grandes multinacionales y obviamente pues a las economías de esos países. Estamos hablando de maíz amarillo, estamos hablando de cebada, de soya y además productos que ni siquiera están para la alimentación, ¿sí? Ni para la seguridad, ni para mucho menos la soberanía alimentaria de nuestros pueblos, sino para grandes eslabones de la agroindustria. Entonces, producción de agrocombustibles, alimentación de animales para producción a gran escala de estos, pero menos para la alimentación y la soberanía alimentaria. También, pues parece ser que como que hay ciertos productos que se ponen de moda, ¿sí? La década de los 80, 90, el producto era el café, ¿sí? Colombia estaba en un nivel alto en la producción y en la exportación de café. Luego de la caída del Pacto Internacional del Café, pues pasó a ser un producto de segundo renglón. Aún así, seguimos exportando un muy excelente café a muchas partes del mundo. Estamos exportando cacao, carne, ¿sí? Aguacate, el famoso aguacate Hass que llega allí a los Estados Unidos, ¿sí? Y este aguacate Hass es a costa también
poner en riesgo la soberanía y la producción y la diversidad, porque muchos campesinos y campesinas, al tener tantas necesidades, el gobierno viene, vende paquetes completos de producción de aguacate Hass, dejamos de producir lo que cotidianamente producimos para nuestra soberanía alimentaria, es decir, diversos productos que pueden estar, y nos dedicamos al monocultivo, y eso, uno, daña el suelo, daña la tierra, genera desequilibrio entre el ambiente y la relación con los campesinos y campesinas, y pues pone en riesgo también la soberanía alimentaria. Obviamente está el aceite de palma, también que se está produciendo como monocultivo a gran escala, quitándole tierra a los campesinos y campesinas para esta producción, desplazando campesinos a través de grupos armados. El banano también, sabemos que históricamente la chiquita Brands de allí de los Estados Unidos pues ha venido avanzando, y no solamente en Colombia, sino en Guatemala, en países de Centroamérica, pues todo lo que generó esta implementación de esta empresa exportadora y transformadora de banano, que generó pues muchas masacres, mucha violencia, y aún pues sigue generando muchas problemáticas por el tema del cultivo del banano. Colombia tiene alrededor de 114 millones de hectáreas de tierra, de las cuales 41,5 millones están destinadas al sector agropecuario. Pero hay una particularidad, y es que resulta que las vaquitas, las que producen leche y las que nos dan alimento, tienen más tierras que los campesinos y campesinas en Colombia, porque de ese 41,5 millones de hectáreas, 34,4 millones de hectáreas están dedicadas a la ganadería. Y esa ganadería pues está en manos de grandes terratenientes, tiene pues inmensas extensiones de tierra, pero además tiene las mejores tierras. Entonces las tierras planas, que tienen mayor agua, de mayores nutrientes, que pues son aptas para la agricultura, pero hoy están destinadas a la ganadería. Y solamente el 7,1% está dedicada a cultivos de producción alimentaria, pero pues obviamente en pocas manos de pequeños y medianos campesinos, y aún así se dice que estamos produciendo el 70% de la producción de alimentos en el país. Es decir, tenemos la capacidad de alimentar nuestro país, pero pues nuestra mayor dificultad son estos tratados de libre comercio que nos ponen todas estas toneladas de alimentos al año pues en nuestro país, y eso impide que la economía campesina se fortalezca, impide que obviamente la soberanía se fortalezca, y pues que los campesinos y campesinas tengan otras condiciones de dignidad para sembrar su tierra. Todo este tema también de relación, obviamente, de cultivos de uso ilícito, que es un tema bien difícil de tratar, porque siempre hay pues como una aparente información de los medios de comunicación, y es muy triste que uno cada vez que sale del país, pues cualquier colombiano o colombiana siempre va a ser o consumidor de coca o productor de coca o lleva coca, o bueno, una cantidad de cosas que nos tienen estigmatizados, pero aquí en este territorio la situación es muy distinta. Son múltiples actores que están digamos como en este sistema del narcotráfico, ¿sí? Tantos actores externos, ¿sí? De otros países, pero también intereses propios de los mismos gobiernos, porque si existiera una voluntad y una disposición real de resolver este problema, hace mucho tiempo se hubiese resuelto. Hoy se profundiza mucho más, se evidencia mucho más. Es el caso del departamento del Cauca. Hoy lo que está pasando con los compañeros de la CIN, la compañera hoy, pues no puede estar acá justamente porque estaban haciendo un ejercicio de la liberación de la madre tierra, un ejercicio de minga, de limpieza del territorio, y eso hace pues que muchos grupos respondan a esta situación de una manera violenta. Hay varios heridos, hay una situación de tensión muy fuerte allí. Nosotros como Coordinador Nacional Agrario hemos perdido compañeros y compañeras en los territorios por defender una alternativa a estos cultivos de uso ilícito, por querer generar otras condiciones para el campesinado, porque aquí hay que entender y comprender es que las necesidades, la falta de garantía por parte de los gobiernos, por parte de las políticas públicas, por parte de todas estas firmas de acuerdos, de
sí, de acuerdos que se han firmado con el gobierno, pues hace que muchos de estos campesinos y campesinas tengan que recurrir a sembrar la hoja de coca, pero además quedan en la mitad de estos actores que en última son los que definen sobre su vida, sobre su tierra, sobre su economía, y eso es bien complejo pues en los territorios. Yo dejaría por ahí porque creo que me pasé ya los 15 minutos. Tenemos un videito que creo que al final lo podemos presentar para cerrar, para hacer también un ejercicio místico y de que ustedes a través de imágenes puedan comprender por qué luchamos en nuestro país. ¿Cuál es esa parte bonita, pero que también estos grandes lunares y estas grandes problemáticas pues nos afectan, pero nos hacen ser cada vez mujeres y hombres más luchadoras y más firmes en esta resistencia por nuestra tierra y por nuestro territorio? Gracias, Joana. Igualmente, José Santos, también complementando lo que dice Joana, pero desde el pueblo negro, ¿cómo están sufriendo hoy la violencia en los territorios? ¿Cuáles son también, en lo que identifica el PCE en el proceso de comunidades negras, la relación de la política del gobierno de Estados Unidos en la violencia en Colombia y concretamente hacia el pueblo negro afrodescendiente? Bueno, gracias, Carlos. Bueno, otra vez saludarles, saludarlas. ¿Por dónde empezar? Son tantas, son tantas cosas. Y yo iniciaría manifestando y afirmando, pues, que el racismo hacia el pueblo negro no ha parado, ¿cierto? Y que se inició desde que nos arrancaron de África y que nos trajeron en los grandes barcos, ¿cierto? A incrementar la mano de obra acá a América, ¿cierto? A los enclaves mineros, a las grandes plantaciones de caña de azúcar, de algodón, de maíz, en fin. Y que, como ya decía, en 1851 se dio la abolición legal de la esclavitud, pero que nuestros mayores no fueron compensados. Y, llamémoslo, nos liberaron con una mano atrás y con la otra adelante. Y entonces a nuestros mayores les tocó adentrarse mucho más en los territorios. Y adentrarse mucho más fue, llamémoslo, río arriba, ¿sí? Montaña arriba, mar adentro. Y empezamos a reconstruir ese sueño de libertad con la que vivíamos seguramente en cada una de nuestras tribus en África. Y construimos la territorialidad a través de unas prácticas tradicionales de producción como la caza, la pesca, la recolección de fruto, la recolección de crustáceos y moluscos, de la pesca tradicional, de la minería tradicional ancestral, ¿cierto? Porque teníamos que empezar a construir, generar legado para nuestras futuras generaciones. Entonces, con eso quiero significar que las políticas desarrolladas, implementadas por el sistema capitalista no ha parado hasta ahora en contra del pueblo negro. Y a pesar entonces que nosotros construimos esa territorialidad y generamos condiciones para que se fortaleciera, digamos, lo de recursos naturales y se mantuviesen
hoy estamos sufriendo entonces los grandes embates de unas nuevas políticas de ese gran sistema mundo capitalista. Y entonces que se empiezan a implementar con el sofisma de que quieren generar desarrollo, o incluso con el sofisma que quieren implementar investigación para generar mejores condiciones a favor del pueblo negro, empiezan entonces a establecer grandes megaproyectos, como el megaproyecto palmero, como el megaproyecto minero, pesquero incluso. Y digamos, solo para citar un ejemplo, y se empiezan a hacer convenios con grandes corporaciones nacionales, y ahí surge un convenio CBC Holanda, que se desarrolla en el Pacífico Sur, ¿cierto? Pero que lo que genera empieza a generar una gran dependencia, ¿sí?, de las comunidades hacia eso, digamos. Sí, la intencionalidad pudo haber estado que querían hacer investigación sobre el cultivo del coco y cuál era la afectación que pudiera haber ahí. Y más adelante, entonces, el proyecto Bosque de Guandal, y más adelante el proyecto Biopacífico, ¿sí?, porque querían conocer qué era lo que nosotros, por ejemplo, en la región del Pacífico, teníamos como biodiversidad, ¿sí?, en esa región biogeográfica, o como que se conoce, el Chocó biogeográfico. Pero lo que querían efectivamente es saber qué cantidad de agua, de bosque, de oxígeno, de minería o de minerales pues distintos existían sobre nuestro territorio. Y nuestras prácticas tradicionales empiezan a ser satanizadas. Esa es la palabra exacta, satanizada. Entonces, uno llegaría a preguntarse cómo nosotras, manteníamos el equilibrio con hombre-naturaleza. Y nuestros mayores, ¿sí?, para mantener eso, entonces se inventaron lo que ustedes hoy pudieran denominar los mitos o las leyendas. Y empiezan a construir personajes, y que ustedes le llamarían fantásticos, ¿cierto? Pero para nosotros era un medio para regular la intervención de nuestros jóvenes o nuestros muchachos con el territorio. Y entonces surge el personaje como la tunda, por ejemplo, o el riviel, o la madre monte, o la madre de agua, ¿sí? Y qué era lo que cada uno de estos personajes, llamémoslo, hacían, ¿sí? Y entonces, cuando nuestros mayores, en una parte del río o en una parte del mar, observaban que había un gran desove de pescado, significa que había una gran manada de alevino de pescado, nos decían: para tal parte del río o para tal parte del mar, no te metas porque está saliendo el riviel o está saliendo la madre de agua y te puede ahogar. O para tal parte de la finca o de la montaña, no te metas porque está saliendo la tunda o la madre monte y te va a entundar. Y entonces uno como muchacho efectivamente le tenía miedo a eso, pero era la forma como nuestros mayores tenían para controlar el uso adecuado de los recursos naturales.
pero llamémoslo, llegó la modernidad a nuestros territorios. ¿Y cómo empezó a entrar la modernidad? Con estos grandes megaproyectos. ¿Diseñado por Estados Unidos? Sí, pero yo creo que diseñado por el gran capitalismo. ¿Estamos sobre la franja del Pacífico o estamos sobre la franja del Mar Caribe? Abundancia de recursos naturales. Y querían entonces explotar. No, ¿cómo así? Que Madremonte, que tú, de esos puros mitos y leyendas, puro cuento, pura vaina. ¿Sí? Entonces, eso empieza a resquebrajar el primer principio que les mencioné con lo que funciona, opera el PCN, que es el principio de la identidad. Pero significa entonces que estos personajes hacen parte de la identidad étnica y cultural del pueblo negro, que es lo que hoy se está viendo afectada por la intervención del gran capital o de la grande política trazada por los Estados Unidos. Y entonces hoy, todo lo que Giovanna decía de la fumigación, por ejemplo, con glifosato o la erradicación, ¿cierto?, de cultivos ilícitos, pues resquebraja esa identidad étnica y cultural del pueblo negro. ¿Sí? El establecimiento del monocultivo de la caña o el establecimiento de grandes represas como la hidroeléctrica de la Anchicayá, ¿sí? O como la represa de Salvajina, pues destruyen absolutamente todo, ¿sí? Destruyen completamente todo, ¿sí? Ese legado de la identidad étnica y cultural, pero a su vez destruyen esa concepción territorial que hemos implementado, digamos, los pueblos negros. ¿Cómo se ve eso reflejado entonces en los cuerpos de las mujeres o los cuerpos de los hombres del pueblo negro? Pues ya Johanna hacía referencia, ¿sí?, con la gravedad para nosotros, ¿sí?, es que en el país, desde las grandes políticas, desde las grandes institucionalidades, no hay racismo, no hay discriminación, no hay segregación en este país. Ustedes son unos más del resto de la población del país. Entonces, eso hace que, efectivamente, pues nosotros seamos triplemente victimizados. Y por eso, para empezar a mirarse cómo pudiéramos garantizarnos el territorio, ¿sí? Mire que ni siquiera en la Constitución del 91 nos quisieron reconocer directamente los derechos que teníamos como pueblo negro. Y solo quedó un artículo transitorio en la Constitución que decía que durante los 2 años siguientes a la promulgación de esa Constitución, pues el gobierno debiera crear una comisión especial que discutiera con la institucionalidad cuáles debieran ser los derechos que se le debieran reconocer al pueblo negro. Pero nuestros mayores, siendo sabios y sabias, dijeron, por ejemplo, que la columna vertebral para que siguiéramos existiendo como pueblo negro es el territorio. No se es pueblo negro si no se tiene territorio. No se es pueblo negro si no se tiene identidad. Y entonces por eso nos pensamos que la territorialidad debiera ser de manera colectiva y no de manera individual. Porque estábamos pensando qué futuro van a tener nuestras siguientes generaciones para que sigan siendo pueblo negro. Pero todas las políticas que hoy se están implementando, Plan Colombia,
plan IRSA, ¿cierto? Está afectando al pueblo negro. La gran construcción del canal interoceánico o la construcción de la acuapista Tumaco-Buenaventura o la grande construcción o mejoramiento del puerto de Buenaventura o la construcción del puerto de Tribugá, eso no es política del gobierno colombiano. Esas son políticas del gran capital que viene de Estados Unidos o que viene de Europa. Me quedo ahí por si hay pregunta. Muchas gracias. Sí, señor, gracias, gracias, José. Muchas gracias a ti. Hay ya algunas reacciones aquí en el chat de la sala en la que estamos en la reunión. Dice Roberto, por ejemplo, que por donde vive su abuela, por Alberta, también mueren por el río, mueren pájaros, también por la contaminación del petróleo y la arena bituminosa. También nos recuerda que en Estados Unidos también hay una historia muy rica de lucha del pueblo negro, del pueblo afrodescendiente, y nos recuerda también a una grande de Norteamérica, Angela Davis, también como una referencia de ese pueblo negro de lucha, de resistencia y también de construcción de cultura, como nos decía, de cultura propia, como nos decía José. También nos dice Robert que nos hace la reflexión de que, claro, que es imposible que el capitalismo se desarrolle sin el racismo y que la gran expansión o la expansión económica eterna, infinita, pues no es posible, porque obviamente como lo ha planteado Joan y como lo ha planteado José Santos, es imposible que la explotación siga creciendo infinitamente porque la vida muere, porque los territorios se mueren, porque el agua se muere, porque la madre tierra y los pueblos que la habitan, pues nos morimos. También les invitamos, compañeros, compañeras, que puedan escribir en el chat sus preguntas, sus aportes, sus comentarios. Y quisiera también avanzar con Joan y con José en una mirada también de cuáles son las construcciones que vienen haciendo como pueblos en lucha. Muchas veces en Colombia nos quedamos solamente en contar la tragedia, en contar las violencias que vivimos, pero también hay una historia de mucha resistencia, de mucha construcción de poder popular desde hace los 500 años que decía José Santos. Entonces quisiera que compartieran con nosotros, con nosotras, cómo el CNA, cómo el PCN construyen vida digna, construyen poder popular, y no solamente estamos limitadas a contar la violencia, sino también a contar las construcciones que venimos desarrollando. ¿Yo? Vale, Carlos. Yo creo que hay una particularidad, una similitud en el nacimiento de estas dos organizaciones. Nacemos en un momento muy duro para pues, nuestros pueblos, para nuestras organizaciones, porque pues el CNA, si bien nace en la década de los 90, en el marco de la implementación de este modelo neoliberal de apertura económica, de reformas constitucionales, donde al igual que José mencionaba, se desconoce si nosotros realmente no existimos para esta constitución, no existimos para esta sociedad, somos uno o una más del montón, como decimos acá en Colombia. Es muy anecdótico cómo empezamos a organizarnos. ¿Sí? Es decir, uno de nuestros principios básicos para que el CNA naciera fue justamente la movilización. Y la movilización se dio a través pues, de toda esta crisis que estaba viviendo, sobre todo los pequeños y medianos productores de café. Ya mencionaba anteriormente el porqué. Entonces nos vamos a grandes movilizaciones y de allí nacen pues unas propuestas muy interesantes. Esa articulación, por ejemplo, entre los obreros, los campesinos, los estudiantes, porque todos nos estábamos viendo afectados en ese momento, entre diferentes pueblos, entre los indígenas, entre el pueblo negro. Y empezamos a articularnos en espacios nacionales, pero en los espacios territoriales también los procesos se empiezan a organizar. Hay tres principios básicos que son la organización, es decir, el juntarnos alrededor de, obviamente, una problemática, es decir, aquí nosotros no salimos, ahí sí como nos tildan cada vez que salimos a la movilización porque estemos desocupados,
o porque somos vagos, o porque simplemente se nos dio la gana, sino porque estamos viviendo tensiones fuertes, porque nuestros derechos están siendo vulnerados y porque pues faltan muchas garantías para nuestros pueblos. Entonces nos organizamos, nos movilizamos, nos formamos, nos articulamos. Yo creo que la articulación aquí es fundamental y nadie puede solo. Aquí es necesario la unidad, el fortalecimiento, la articulación. Y eso ha hecho que tengamos pues grandes logros y grandes triunfos. A pesar de que entre finales de los 90, inicios de los 2000, para todo el pueblo en general, esta arremetida paramilitar, la destrucción del tejido social, del tejido comunitario, del tejido comunicativo, el que nos quitaran tantas vidas, el que rompieran nuestra esencia, nuestro ser, el que infundieran tanto miedo para seguir luchando, a pesar de todo eso, yo creo que hemos venido construyendo muchas propuestas y muchas alternativas. El tema del reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, que incluso esa lucha y esa disputa se daba mucho antes de que se pudieran llevar a través de la vía campesina a la ONU, este tema del reconocimiento de los derechos del campesinado, el derecho de la madre tierra, de esta relación entre la naturaleza, los territorios y la producción, la soberanía y demás, pues el CNA ha venido insistiendo mucho en esa necesidad de reconocernos como sujetos de derechos. Entonces, eso ha sido una lucha permanente. Lo hemos luchado y lo hemos peleado a través de la movilización y lo vamos a seguir haciendo a través de la movilización, a través de la disputa en diferentes escenarios. Y pues eso va muy relacionado también con la territorialidad. Ya José mencionaba, y es como el sistema capitalista, el capital, el extractivismo, todas estas estrategias se han centrado en robarnos la identidad, en robarnos la cultura, en robarnos la esencia del ser campesino, del ser negro, del ser indígena. Y yo creo que esa construcción de la territorialidad tiene en su esencia esa recuperación o ese resistir para seguir existiendo. Entonces, esa construcción de esta propuesta de territorios campesinos agroalimentarios, que es la construcción de unos planes de vida para defender el territorio, ¿sí? Para defenderlo de este modelo extractivista, para defenderlo de la guerra, para defenderlo de todas estas políticas, de toda esta normatividad que lo único que busca es seguir acabando con nuestra identidad. Y en últimas, pues que el campesino y la campesina dejen de existir. Entonces, esta propuesta ha sido muy bonita. Yo creo que quienes han tenido la oportunidad, por ejemplo, de que Robert Daza participe en este espacio, pues esa esencia del ser campesino y el de aprender de campesino a campesino, de campesina a campesina, de las historias de vida, del el cuidar las semillas, de cuidar el territorio, de cuidarnos entre nosotros y nosotras, ¿sí? De protegernos, es muy interesante y tiene muchos elementos para aprender. Y justamente de eso se trata la construcción del poder popular, es decir, que los pueblos tengan la autonomía de poder definir cómo nos organizamos, en qué momento también vamos a hacer efectivo todo el tema de la soberanía, por ejemplo, alimentaria, que también es una construcción de poder popular. Y yo creo que es el ejercicio más real de poder popular, de que usted como campesino o campesina decida pues cómo quiere cuidar sus semillas, para quién es que va a producir el alimento y de qué manera lo va a hacer sin que esté pues bajo normas y bajo decretos y bajo exigencias de un capital que lo único que quiere acumular es riqueza. Y ese ejercicio de poder popular a través de la construcción de territorialidad, que yo creo que José también nos va a contar un poco cómo también construyen territorialidad los pueblos negros, ha sido algo bien importante y que va avanzando en cada uno de los territorios campesinos. También tenemos ejercicios muy interesantes y muy bonitos que pues no han sido fáciles, ¿sí? Que a la disputa contra el capital, pues también nos disputamos las mujeres ese derecho al reconocimiento, ¿sí? Ese derecho a que existimos y a que construimos también de la mano con nuestros compañeros muchas iniciativas y muchas estrategias para la defensa de nuestros territorios. Entonces también hemos venido caminando hacia esa construcción de un feminismo que le permita al campesino, a la campesina, al pueblo negro, pues construir de otra manera, ¿sí? A cada uno con sus particularidades, pero construir de otra manera
esa realidad de las mujeres en el campo, esa realidad de las mujeres en las comunidades, y estamos hablando de un feminismo que tiene una identidad, sí, que tiene una identidad campesina, que tiene una identidad negra, que tiene una identidad étnica en últimas, y también pues que es una lucha contra el modelo, contra el sistema, que es una lucha de clases, que es popular, que es una construcción. Entonces, esto lo hemos hecho pues, a través de nuestras múltiples organizaciones en los territorios. Tenemos distintas formas organizativas, en muchos territorios a través de las juntas de acción comunal o de los movimientos comunales, que es como el ejercicio de incidencia o de disputa institucional, yo creo que primario y más importante en los territorios. También a través de la organización de nuestras asociaciones, de nuestros comités, ¿sí? En los territorios, por regiones también nos organizamos en esta lucha y en este ejercicio de construcción de poder popular, y pues eso es lo que nutre las plataformas ya a nivel nacional y a nivel continental y mundial. Entonces, esos son solamente pues como algunos elementos, se me podrán escapar muchos más, pero pues ahí está como la esencia de esa construcción de poder popular. Nos encontramos con otras organizaciones y caminamos en el Congreso de los Pueblos, que también es una iniciativa y una propuesta real de construcción de poder popular, porque es el pueblo legislando para el pueblo. ¿Sí? Mandatamos para el pueblo, legislamos para el pueblo, y todos esos mandatos, pues realmente es el pueblo el que se encarga de hacerlos reales y hacerlos que generen unas condiciones de vida digna para nuestros pueblos. Gracias, Joa. Ahí nos dice Sara en el chat que les agradece mucho por la forma también en la que cuentan sus formas de trabajo, la forma organizativa de los procesos, tanto campesinos como los negros. También plantea cómo el trabajo de ustedes sin duda también fortalece y ayuda al pueblo maorí en Nueva Zelanda. Y también, por supuesto, agradece a la traducción, que está haciendo un gran trabajo de hacer que estas voces desde el territorio colombiano puedan entenderse también en Estados Unidos y en otras partes del mundo que nos puedan estar escuchando. José, ¿cómo son los procesos de resistencia, de construcción de vida digna, de construcción de poder popular desde el PCN? Carlos, yo no sé si voy a poner en aprieto a la traducción, ¿sí? Pero bueno. Seguro, seguro. Sí, es que, digamos, la resistencia del pueblo negro se ha venido dando desde el momento en que llegamos en calidad de esclavo al continente, no solo en Colombia, sino en todo el continente. Entonces, para pegar con parte de lo que decía Joana, el conocimiento tradicional que nuestras mujeres de nuestros pueblos tenían eran diabólicas, eran satánicas. Pero a través del conocimiento espiritual, nuestras mujeres sanaban, curaban, no solo el dolor del cuerpo para soportar, ¿sí?, las marcas, las cadenas, los látigos, sino también curar el alma. Y entonces la Inquisición, las iglesias, entonces las perseguía porque eran brujas y eran entonces en las grandes plazas metidas en la hoguera a quemarla. Pero por el otro lado, entonces, a esos negros que se resistían al trabajo forzado, ¿sí?, que eran cortados sus tendones, pero eso no quitó el sueño de libertad que teníamos como pueblo, ¿sí? Y desde ese mismo momento, entonces, y ahí es donde voy a poner en aprieto a la traducción, empezamos a construir palenques, ¿sí?, o quilombos para el caso de Brasil, o rochelas para otros casos, ¿cierto? Y entonces, ¿qué era lo que pasaba?
que nos encimarronamos, negros rebeldes, que huíamos de ese proceso esclavista y nos metíamos monte adentro y empezábamos a construir territorios libres. Y desde ahí, que nos fortalecíamos, llegábamos a las grandes plantaciones, a los grandes enclaves mineros, a seguir liberando otros compañeros y compañeras. Eso para decir entonces que no hemos dejado de lado esa construcción de libertad. Pero al interior de estos territorios empezamos a construir ese gobierno propio, de cómo es que ese gobierno comunitario debiera desarrollarse, ejercerse, implementarse. Y con esa experiencia entonces, y cuando nuestros viejos, digamos en esta época, ¿cierto?, nos dijeron que la forma de asegurar el territorio debiera ser de manera colectiva, estaban pensando y recreando esa manera como los grandes palenqueros, como Bencos Biojó, por ejemplo, empezaron a construir en la región del Caribe a través del palenque La Matuna, hoy palenque de San Basilio, ¿cierto? Y entonces, esa discusión la perdimos en el 93 con el Estado colombiano, porque decíamos que nuestra territorialidad debieran ser los palenques. Pero perdimos, digo, porque quedó una figura intermedia que se llama Consejo Comunitario. ¿Y qué es lo del Consejo Comunitario entonces? Es la forma de gobierno propio de las comunidades que determinan constituirse en sí. Territorio libre, llamémoslo, constituyen una forma de gobierno a través de una junta de gobierno y establecen su reglamento interno o su constitución. Crean sus propias leyes internas y mandatan. Pero se tienen que pensar cuál debiera ser la opción de futuro que se debiera implementar en ese territorio. Y entonces hoy, como se ha liberado, llamémoslo liberar, 6 millones de hectáreas en favor del pueblo negro y se han empezado a establecer los gobiernos comunitarios y eso es lo que el establecimiento y las grandes políticas no quieren y no les gusta y por eso nos matan, nos asesinan, nos desplazan, nos encarcelan y además nos confinan. ¿Sí? Porque eso que Carlos llama construcción de poder popular es eso. Autogobierno, autodeterminación desde el pueblo negro. Y esa opción de futuro es que las propias comunidades son las que definimos qué se hace, cómo se hace, con qué se hace y hasta cuándo se hace en nuestro territorio. Y no nos han dejado gozar de ese derecho. El disfrute que debiéramos tener de ese territorio no nos lo han permitido. Y entonces hoy andamos caminando y navegando en la construcción de otra forma de resistencia autónoma que se llama Guardia Cimarrón. Y que Joana le faltó decir que desde los pueblos campesinos vienen construyendo guardia campesina o guardia popular como una forma de resistencia y de construcción de poder popular. Pero para el caso de nosotros, los pueblos negros, estamos construyendo una figura, ¿sí?, que parte de la autoridad y de la justicia propia afrocolombiana para que contribuya a fortalecer ese gobierno propio y contribuya a entonces a ejercer gobierno. Pues entonces el gobierno, la institucionalidad, a eso no le gusta, no le camina, pues allá ellos, pero como es una voluntad del pueblo negro,
en la autodeterminación, pues la va a tener que aguantar. Es lo que quería entonces compartir, Carlos, compañeros y compañeras, en eso. Espero no haber sido tan extenso en lo que estaba diciendo. Muchas gracias. Gracias, José, muchas gracias. La compañera Anadeida, la otra compañera que estaba también destinada para estar en este espacio, envió un audio hace un rato también nuevamente disculpándose por no poder conectarse y explicando que la situación allá en la región donde está ella, en el Cauca, está bastante complicada. El día de hoy, justo en el lugar donde asesinaron hace 2 días a una gobernadora indígena, hubo nuevamente un ataque contra la población. Se habla de no menos de entre 15 y 17 personas heridas. Y como decía Joana, y como lo planteaba también José hace un rato, esencialmente este ataque contra las poblaciones tiene que ver con la implementación de un modelo que es extractivista, que representa o que se representa a través del narcotráfico, de la minería, de la explotación de los recursos naturales y que no reconoce la autonomía de los pueblos, ni siquiera, y no tampoco ni la soberanía ni el respeto por la madre tierra. Entonces, bueno, enviaba el saludo de la compañera Anadeida y la necesidad pues de estar pendientes también de las diferentes situaciones que están pasando en el Cauca, pero también en todo el territorio de Colombia. Robert pregunta o plantea que la papa originalmente venía de América y después con la colonia europea fue enviada a Europa y de ahí se regó al resto del mundo, incluyendo Norteamérica. Y pregunta si la papa también era originaria de Colombia. Sí lo era, de la región andina, y bueno, era parte también o es parte todavía de una de las fuentes de alimento, sobre todo en la región andina del país. Ahí llega otra pregunta. Agradeciendo por la presentación, agradeciendo por las palabras de José y de Joana. Plantea un ejemplo de trabajo que realizan nuestros hermanos y hermanas en nuestra América. Todavía no envía el ejemplo, esperamos que envíe el ejemplo. Y mientras se conecta, no sé si hay alguna pregunta que tenga Paola o los subcompas de Witness for Peace. Bueno, si no hay más preguntas por ahora, le quisiera pedir a Joana y a José, entendiendo que hoy es un día en el que se conmemora, incluso se celebra la tierra, se celebra la vida, desde ustedes, el plantearle también a todos nosotros, a nosotras, las que estamos aquí conectadas, y también a la tierra misma, una ofrenda, una palabra de fuerza, una palabra de lucha, una palabra también de resistencia, entendiendo que, como dice también mucho el PCN, resistir no es aguantar, sino que esa resistencia es construcción de vida, de soberanía, de poder popular. Entonces, les dejaría la palabra para ir cerrando y planteando eso. ¿Cuál es nuestra ofrenda? ¿Cuál es nuestra mística hoy para la tierra? Bueno, igual yo había hecho un video, pues que creo que son como entre unos 7 u 8 minutos, que valdría la pena que sobre ese video, pues también pudiésemos poner en esa mística o en ese ejercicio, pues muchos elementos, ¿sí? Elementos de lucha, de resistencia, de permanencia, de espiritualidad, de tradición, pero básicamente que podamos ofrendar pues el cuidado, ¿no? Que yo creo que el cuidado que tienen los pueblos campesinos, los pueblos indígenas, los pueblos negros sobre la madre tierra, pues es un cuidado muy especial y que históricamente ha estado muy entrelazado con nuestras formas de ser, con nuestras formas de producir, con nuestra tradición y con nuestra cultura. El sistema y el capital nos quiere también hacer responsables de la destrucción de nuestra tierra, de la destrucción de nuestro ambiente, pero nunca miden a gran escala las afectaciones tan fuertes que tienen estos proyectos del gran capital. Y era muy curioso hoy ver en esta cumbre que hacen muchos de los países, donde Biden era uno de los anfitriones de la cumbre por el cambio climático, y hoy en el marco
del Día de la Tierra, donde simplemente los compromisos eran disminuir, ¿sí? La afectación por gases y disminuir un poco pues la afectación a la capa de ozono, pero pues como que realmente no se tiene conciencia de las grandes afectaciones que se tienen con el simple hecho de implementar todos estos proyectos desde los grandes capitales de muchas naciones y de muchos países. Nuestra tierra se está agotando, nuestra tierra yo creo que a diario llora y responde por todo el maltrato que se le da, por todo ese irrespeto que tenemos, por no agradecer. Yo creo que el agradecimiento a nuestra madre tierra tiene que ser a diario por los alimentos, por la vida en sí. Yo creo que la vida representa lo que significa pues la madre tierra para nuestro ser y para nuestra esencia. Entonces, pues yo creo que ahorita al final sería como un poco como el video del por qué luchamos, ¿sí? Los pueblos, de cuáles son también las afectaciones a nuestro territorio, a esos paisajes tan hermosos, a nuestras montañas, a nuestros ríos, al agua, ¿sí? Que también es nuestra fuente de ser y nuestra esencia, y que en últimas también es como el elemento en disputa, ¿sí? Ese interés por el agua, por la explotación, por estos bienes, ¿sí? Que para nosotros son bienes sagrados, son nuestros bienes y nuestra esencia y nuestra madre y nuestra razón de ser. Entonces yo creo que esa espiritualidad tiene que llevarnos a reflexionar y a pensar en lo malo que nosotros hacemos también en nuestras prácticas, en nuestra cotidianidad y en las transformaciones que podemos hacer desde nuestros proyectos de vida y de nuestros proyectos organizativos. Gracias, Joan. Bien. Sigue Carlos. Vale. No, sigue José. Pensé que Pau quería decir algo. Sigue, José. Ok, gracias, Carlos. No, pues yo la verdad, yo no sabría qué ofrendarle a la tierra. Sí, y yo más bien le ofrendaría a nuestros dioses africanos, a nuestros oricha, ¿cierto? Muchas cosas. Porque sin esa fuerza espiritual que ellos y ellas nos imprimen, no estaríamos existiendo y no hubiese tierra, territorio, no hubiese universo. Entonces yo a Yemayá, a esa diosa del mar, yo le ofrendaría un gran ramo de rosa, y además de eso le daría miel para endulzarla, para que nos siga protegiendo, cuidando y dando mucho más abundancia de peces. ¿Sí? Y te invitaría, Carlos, entonces que como PCN se hizo un video para el Tribunal Permanente de los Pueblos, te invitaría a que lo compartieras con los compañeros y las compañeras, ¿cierto? Y ojo, esperaría que no nos vayan a decir que somos brujos y brujas, pero ahí se muestra todo y ahí estaría la ofrenda entonces para la madre tierra, para la madre naturaleza, para el territorio. Y saludar a todos las y los compañeros que están viendo esta transmisión, nos dan fuerza, nos dan energía, y les haría una invitación. Nosotros hoy en ese proceso de resistencia estamos caminando a promover acuerdo humanitario ya. Y al interior de eso de acuerdo humanitario ya, los refugios humanitarios, porque nos están matando, nos están asesinando, nos están amenazando, nos están sacando de los territorios y queremos seguir permaneciendo en los territorios. La invitación entonces que nos acompañen en esa otra forma de resistir a esas grandes políticas que se quieren seguir implementando en nuestros territorios.
buenas noches o buenas tardes o buenas mañanas de donde los distintos lados que nos están viendo y escuchando. Bendiciones. Amén, amén. Ahí entonces pasamos los videos, primero el del CNA y posteriormente el de proceso de comunidades negras. Agua bendita, viene de la montaña. Agua de río sale, ay, sale ahí de la montaña. Agua de río sale, ay, sale ahí de la montaña. Y agua bendita, ay, va a beber, ay, va a beber, el agua bendita, ay, de la montaña, ay, viene bajando. Óyelo negra, óyelo bien, el agua bendita, ay, de la montaña. Cuando yo me fui pa'l río, de la orilla. Cuando yo me fui pa'l río, de la orilla. Apareció un pajarito y canta una cancioncita y agua bendita, agua bendita, ay, va a beber, ay, va a beber, ay, de mi tierra, ay, de mi tierrita, óyelo bien, óyelo bien. Óyelo bien, óyelo mal. Cuando yo te ventoneo, y añoro noche y día. Cuando yo te ventoneo, y añoro noche y día. Vida de mi tierrita, cristalina, pura y fría, y agua bendita. Agua bendita, agua bendita, viene bajando de la montaña. Agua bendita, agua mujer, recojan agua, viene bajando. Óyelo, Diana, ay, agua bendita, ay, agua bendita, ay, agua bendita, óyelo negra, óyelo negra, ay, va a beber el agua bendita, el agua bendita, ay, de la montaña, el agua bendita. El agua bendita, el agua bendita, el agua bendita, ay, de la montaña, ay, de la montaña, ay, de la montaña, óyelo bien, ay, de mi tierrita, ay, de mi tierrita, ay, de Río Canástico, ay, Gatita, ay, Gatita, el agua bendita, el agua bendita, óyelo bien, óyelo bien, óyelo bien, óyelo mal.
El proceso de comunidades negras saluda al Tribunal de los Pueblos y acompaña en este ritual las luchas de resistencia y de reivindicación de nuestros derechos. Saluda a todos los pueblos, a las comunidades indígenas, saluda a los hermanos que han venido trabajando por defender la dignidad y la vida en nuestros territorios. Hoy estamos aquí ofreciendo porque se siga esta lucha, porque se siga defendiendo el derecho al ser, porque se siga defendiendo la dignidad. También haciendo un llamado a que el pueblo, a que el Estado reconozca el daño que ha hecho a las comunidades negras, el daño que ha hecho a las luchas, el daño que ha hecho a todos nosotros. Hoy ha generado un gran genocidio contra la dignidad, contra lo que somos como comunidad. Las masacres, la destrucción, los modelos educativos que están en contra de nuestras vidas, todos los megaproyectos que existen en nuestros territorios están en contra de la dignidad de los pueblos. Por eso exigimos justicia, por eso exigimos igualdad, por eso exigimos derecho a vivir en nuestros territorios. Estamos aquí acompañando desde las corrientes espirituales, desde nuestros orillas, nuestros ancestros. Ofrecemos a nuestra Madre Oshun que acompañe a cada uno de nuestros hermanos, que le dé sabiduría para que sigan luchando, para que sigan resistiendo, para que sigan generando esa vida que nosotros queremos. Estamos aquí porque queremos vivir en paz, porque queremos vivir sabroso. Por eso animamos a que sigamos caminando en el camino de nuestros ancestros. Acompañamos y llamamos a cada uno de esos ancestros que han muerto por esta lucha. Acompañamos también a los procesos que han venido generando resistencia, porque resistir no es aguantar y porque el pueblo no se rinde, carajo. En esta oportunidad vengo a pedirle al Señor que nos dé la fortaleza en esta tierra de amor. Santa María, ora pro nobis. Ave María, dice pro nobis. Santa María,
genocidio alejado, dolor y melancolía, y nuestra madre llorando, que todos los días Santa María ora pro nobis, Ave María dice pro nobis, Santa María ora pro nobis, Ave